Buenos días. Soy Jorge Sánchez, director de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, y estamos emitiendo en directo a través de Hemotube, el canal YouTube de los hematólogos y de la SEHH. Es para mí un placer daros la bienvenida a esta rueda de prensa de presentación del 17º Simposio Internacional de Amiloidosis, una cita científica organizada por la Sociedad Internacional de Amiloidosis, el Programa Español de Tratamientos en Hematología, PETEMA, de la SEHH y el Hospital Clínic de Barcelona. El simposio virtual comienza esta tarde a las 2 y se celebrará hasta el próximo viernes, con la participación de cerca de 1 millar de profesionales de todo el mundo, entre hematólogos, nefrólogos, neurólogos, hepatólogos, internistas y cardiólogos, todos ellos implicados en el abordaje de esta enfermedad. Para presentar este simposio y analizar los principales avances que se van a mostrar allí, tenemos con nosotros al doctor Joan Bladé, presidente del simposio, hematólogo de la Unidad de Amiloidosis y Mieloma del Hospital Clínic de Barcelona y una referencia mundial en el abordaje de estas enfermedades. El doctor Bladé intervendrá en primer lugar y a continuación será el turno del doctor José Francisco Tomás, hematólogo y patrono de la Fundación PETEMA, que nos explicará el papel de este grupo cooperativo de investigación en el liderazgo mundial de la hematología española y nos desvelará algunos datos relevantes sobre su actividad más reciente. Antes de darles paso, recordaros que tenemos un hashtag ISA2020, almohadilla ISA2020, por si lo queréis utilizar para compartir contenidos en redes sociales. Y también podéis mandarnos vuestras preguntas a través del chat habilitado en Hemotube o mediante correo electrónico indicando, por favor, nombre y medio al que pertenecéis a la siguiente dirección: comunicación@sehh.es. Repito, comunicación@sehh.es. Al finalizar las intervenciones abriremos un turno de preguntas para intentar responder todas las dudas y cuestiones que surjan. Así que, sin más dilación, cedo la palabra al doctor Joan Bladé. Muchas gracias por la presentación y la invitación. Muy buenos días a todos. Como ya ha comentado Jorge, este es el Congreso Internacional de Amiloidosis número 17. Se hace cada 2 años. El anterior fue en Japón, antes en Suecia, el previo en Estados Unidos, en Indianápolis. Y en esta ocasión elegimos Cataluña, Tarragona, pero estaba previsto para marzo y se tuvo que suspender, posponer, porque justo empezaba la pandemia COVID. Lo suspendimos 5 días antes, debía empezar el 1 de marzo, lo pospusimos a septiembre con la esperanza de que ya se pudiera hacer presencial, pero sabéis que estas circunstancias pues no se han dado y hemos decidido hacerlo virtual. En el congreso presencial había 900 inscritos, más de 900, más de 500 abstracts enviados, es decir, era el congreso con más participación de todos los que se han hecho hasta ahora, que no pasaban de 800 asistentes. En el actual, virtual, ya hay más de 1000 inscritos, tenemos 71 ponentes, unos 50 internacionales y 50 y 20 españoles de Barcelona, Madrid, Tarragona, Palma de Mallorca, Navarra y otros, ¿no? Y el congreso se compone de 8 sesiones plenarias, 2 de ellas en vivo completo sobre aspectos prácticos de la amiloidosis de discusión, 2 hot topics, hay 40 presentaciones orales entre abstracts seleccionados y más de 400 pósters. Y también tenemos 5 simposios sponsorizados por la industria farmacéutica. Y finalmente, en cuanto al contenido, hemos incorporado Hemos tenido un pequeño problema de sonido, así que vamos a pasar la palabra al doctor José Francisco Tomás y más tarde retomaremos con el doctor Bladé. Doctor, adelante. Ok. Yo creo que, mira, no estaba sonándome Joan, pero bueno.
Como representante de PETEMA, realmente para nosotros es un honor y un orgullo el poder colaborar para el desarrollo de este importante evento científico que, como comentaba el doctor Bladé, se ha visto afectado como toda la vida que llevamos en los últimos meses por la situación de pandemia mundial. Miren, PETEMA es posiblemente el responsable o ha ayudado mucho a que la investigación en la hematología española sea, digamos, dentro de las especialidades médicas de nuestro país, una de las más avanzadas y con mayor presencia internacional, y ha ayudado enormemente al desarrollo de lo que hoy, la especialidad como hoy la conocemos. PETEMA, que significa, como decía, un programa español para tratamiento de hemopatías malignas, está a punto de cumplir 50 años. Se fundó en 1973 y al principio la voluntad de aquellos hematólogos en esa época era intentar unificar los tratamientos de las hemopatías malignas, es decir, crear protocolos. Esto que hoy damos ya por hecho es lo primero que PETEMA comenzaba a hacer en ese momento. Desde ese momento, PETEMA se ha convertido en la herramienta de investigación fundamental para los hematólogos españoles. Actualmente tenemos 51 proyectos abiertos, incluyendo a pacientes. En los últimos 10 años, para que se hagan una idea, nosotros hemos incluido en nuestros programas de investigación más de 4.400 pacientes. Si vamos a las publicaciones hechas, por ejemplo, solo en los últimos 5 años, han sido 225 publicaciones en el más alto nivel internacional, suponiendo un factor impacto anual en torno al superior a 300. Y los grupos que más han contribuido en este desarrollo fundamentalmente han sido los relacionados con el mieloma múltiple, el Grupo Español de Mieloma, los grupos de leucemia aguda, tanto leucemia aguda linfoblástica como leucemia aguda mieloblástica, pero también queremos decir que uno de los cambios que ha hecho el grupo es que inicialmente, aunque está PETEMA de decir hemopatías malignas, nosotros hemos abierto nuestra institución a poder también desarrollar estudios de investigación en otros procesos hematológicos no tumorales. Por lo tanto, insistir en la alegría que tenemos como institución, pues esto al final es nuestra obligación y nuestro trabajo de poder dar cobertura y ayudar a esta iniciativa que proviene por parte de uno de nuestros investigadores más notables, que es el doctor Bladé del Grupo Español de Mieloma. Muchas gracias, doctor Tomás. Creo que hemos recuperado al doctor Bladé. El doctor Bladé está aquí con nosotros. A ver. ¿Me oí? Bueno, activar. ¿Puede activar la cámara, por favor? Sí. ¿Ahora? No. ¿Ahora va bien? ¿Bien? Bueno, es que aún no había acabado. Termino. Vale. Bueno, creo que es importante mencionar que la amiloidosis es una enfermedad denominada rara, con una incidencia de 9 casos por cada 1.000.000 de habitantes y año, lo que quiere decir que en España se diagnostican unos 400 casos al año y existe una prevalencia de entre 2.000 y 2.500 personas afectadas con amiloidosis. ¿Y qué es la amiloidosis? Pues es el depósito de unas fibrillas amiloides en órganos y tejidos. Y tenemos dos tipos fundamentales de amiloidosis. La amiloidosis por cadenas ligeras, la que tratamos los hematólogos, que las fibrillas se depositan básicamente en riñón, corazón, hígado, sistema nervioso periférico, y la amiloidosis debida a la mutación de la denominada transtiretina. Y hay más de 100 mutaciones de la transtiretina que pueden dar lugar a amiloidosis. Y en este caso es la amiloidosis familiar, que afecta principalmente al sistema nervioso periférico y también al corazón.
Y finalmente existe la amiloidosis cardíaca senil, que es por depósito en corazón de transtidepina no mutada. Por tanto, los temas fundamentales del presente simposium pues, son los mecanismos de depósito y los mecanismos de eliminación de estas proteínas en los órganos y tejidos, los criterios de respuesta para valorar el efecto de los nuevos tratamientos en la amiloidosis primaria, los nuevos tratamientos que han salido muy buenos fármacos para esta enfermedad, papel del trasplante, tanto de médula ósea como de órganos, y el estudio de la afección cardíaca, que es el factor pronóstico fundamental. Y en cuanto a la amiloidosis familiar o debida a la transtidepina, es fundamental el diagnóstico precoz, tanto de la afección neurológica como de la cardíaca. Los nuevos tratamientos para la afección cardíaca, como el tafamidis, o nuevos fármacos como los denominados antisens y de la interferencia de RNA. Finalmente, mencionar que en el año 2012 se creó la unidad de amiloidosis del Hospital Clínico de Barcelona, compuesta pues, por hematólogos, bioquímicos, anatomopatólogos, nefrólogos, cardiólogos, inmunólogos, que nos reunimos cada semana, los martes, y atendemos a los casos nuestros propios de aquí, los que se nos envían como referencia y también todas las consultas que se nos pueden hacer por correo electrónico, y en este sentido pues intentamos dar las potenciales soluciones a una enfermedad tan grave y tan rara. Muchas gracias a los dos por las intervenciones y, bueno, espectadores, disculpad por estos problemillas técnicos que hemos tenido. Vamos a pasar al turno de preguntas y la verdad es que nos han llegado bastantes preguntas. Vamos a comenzar con Belén Gómez del Pino, de Onda Cero. Nos manda un par de preguntas para el doctor Joan Blade. Comenta, ¿el abordaje de la enfermedad es común o depende del órgano afectado? Vale, pues muy interesante la pregunta. ¿Cómo la enfermedad de la amiloidosis sistémica primaria por cadenas ligeras, que es la del hematólogo, puede afectar a varios órganos, pero siempre hay órganos, Diana, que se afectan más que otros? En unos casos será el riñón, corazón, hígado, sistema nervioso periférico, pero la enfermedad se llama sistémica, que quiere decir que es generalizada de entrada. Y si efectuamos biopsias de la grasa subcutánea, biopsia rectal, del órgano presumiblemente afecto, del tubo digestivo, siempre encontramos tejido amiloide, aunque no de clínica. Por tanto, el abordaje, el tratamiento tiene que ser general, independientemente del órgano afecto. Si bien el paciente que tiene afección predominante cardíaca o renal tendrá ciertas peculiaridades a manejar. Muy bien. Seguimos con Belén Gómez del Pino, de Onda Cero, que nos pregunta si se ha avanzado en la investigación de las causas por las que la proteína amiloide comienza a producirse y acumularse. Bueno, la causa de la proteína amiloide en la amiloidosis primaria, la por cadenas ligeras, llamamos así entre comillas, del hematólogo, no se saben. A partir de los 50 años, el 3% de la población general tiene proteínas circulantes en la sangre que pueden causar un mieloma múltiple o pueden causar una amiloidosis. Si las fibrillas de esta proteína son amiloidogénicas, es decir, tienen una conformación peculiar, anormal, para depositarse en los tejidos, darán lugar al tejido amiloide. Entonces, estas fibrillas salen de unas células de médula ósea que se llaman células plasmáticas. Y esta proliferación, la causa, no se sabe. Seguramente está en relación con un trastorno del sistema inmune relacionado con la edad, porque a partir de los 50 años es el 3%, a partir de los 70 el 10% y a partir de los 80
pues mucho más de los que tienen esta proteína, que no necesariamente evolucionará a mieloma o amiloidosis. Vamos ahora con una pregunta de Carmen Fernández, de Diario Médico. Bueno, un par de preguntas. Nos pregunta, ¿qué nuevas terapias destacaría y para qué indicaciones exactas? ¿Y qué resultados se obtienen con estas terapias? A ver, ¿puedes repetirla que no lo he oído bien? Pregunta, ¿qué nuevas terapias destacaría y para qué indicaciones exactas y para qué indicaciones y qué resultados se obtienen? Vale, muy bien. Hasta hace unos 20 años, el tratamiento de la amiloidosis primaria, cadenas ligeras del hematólogo, era melphalan prednisona, con unos resultados muy insatisfactorios. Posteriormente se introdujo melphalan dexametasona, que ha sido el estándar durante muchos años. Pero, afortunadamente, en los últimos 10 años han aparecido nuevos fármacos con gran actividad sobre esta enfermedad. Primero, bortezomib, inhibidor del proteasoma. Forma parte de todos los esquemas y en realidad se ha añadido a melphalan dexametasona estándar el bortezomib. Por tanto, melphalan dexametasona bortezomib para un grupo de pacientes que, digamos, no son candidatos a un eventual autotrasplante. Luego han aparecido otros fármacos que se llaman IMiDs, en particular pomalidomida en la amiloidosis primaria, también otro inhibidor del proteasoma, ixazomib, pero sobre todo, la reciente irrupción de daratumumab, un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente contra las células plasmáticas productoras de la inmunoglobulina amiloidogénica, que da lugar a la amiloidosis. Entonces, como monoterapia en pacientes resistentes dio resultados muy buenos y actualmente se está empleando en primera línea y se acaba de hacer público hace 2 meses un estudio de ciclofosfamida bortezomib dexametasona que ha comentado junto a daratumumab, un estudio en que se utilizaba la rama experimental daratumumab, ciclofosfamida bortezomib dexa, frente a ciclo bortezomib dexa, y los resultados han sido espectaculares. Cuando se añade daratumumab, más del 50% de remisiones completas hematológicas, es decir, desaparición de la proteína que da lugar a la amiloidosis, frente a tan solo un 20% en la rama control de tratamiento estándar. Y además, eso se acompaña de mayor rapidez y mayor tasa de respuestas orgánicas, que en definitiva es lo que nos interesa, que mejore la afección cardíaca, la afección renal, la afección del hígado. Por tanto, grandes avances. También que nos estamos hablando mucho de la amiloidosis del hematólogo, también la amiloidosis, digamos, del neurólogo, que sería la de la transtiretina mutada, la hereditaria, que más o menos es el 50% de todas las amiloidosis, pues aquí para la afección cardíaca existe el tafamidis y luego para la afección neurológica, básicamente nuevos fármacos como los antisens oligonucleótidos y también los que interfieren con el RNA a nivel hepático, en la síntesis hepática de la transtiretina, la proteína precursora de la amiloidosis familiar. Muy bien, vamos con Antonio, periodista freelance, que nos hace un par de preguntas para el doctor José Francisco Tomás. Pregunta si se ha visto afectada y de qué manera la investigación que se realiza dentro del grupo que tema a causa de la pandemia. La respuesta es ¿qué no se ha visto afectado, ¿no? en todas las actividades? Por supuesto. A ver, se ha visto afectado a diferentes niveles que nosotros como organización y todos los grupos de investigación han intentado solucionar. Por ejemplo, el primer tema
que vimos fue la situación de colapso sanitario, evidentemente, pudo suponer algunos retrasos en la administración de alguna medicación, pudo suponer en algunos momentos que una atención, digamos, que es de reloj exacta, pues por algunas circunstancias no se pudiera dar. En todo caso, todo lo que hemos analizado en principio no ha habido o sea, no ha sido del nivel de, digamos, de gravedad como para que tenga un impacto en la actividad que estábamos realizando. Había luego temas más logísticos, como os podéis imaginar, desde la llegada de fármacos para investigación, desde el tema de nosotros tenemos mucha investigación biológica asociada a nuestros protocolos, que supone un gran, digamos, circulación de muestras, envío de muestras. Había muchos temas logísticos que en el momento, digamos, duro de la pandemia, estamos hablando de última semana de marzo, 2, 3 primeras semanas de abril, pudieron tener cierto grado de afectación. Por supuesto, a lo mejor la periodicidad con la que nosotros vamos reportando datos clínicos y biológicos en los pacientes incluidos en ensayos, en eso somos muy rigurosos, pues también pudo sufrir algún retraso. Quedaría por analizar un tema que por lo que yo de los grupos de investigación nos ha llegado, no pensamos y está bastante analizado, no ha impactado, pero habrá que verlo con el tiempo, que sería, es decir, es la propia implicación. O sea, nuestros estudios al final son estudios que miden muchas cosas, pero habitualmente en nuestras enfermedades uno va midiendo lo que son la cantidad de respuestas, las complicaciones asociadas a esos nuevos fármacos y luego, pues, ya un poquito más a largo plazo, supervivencias. Está claro que una nueva enfermedad como COVID, si se hubiera cebado por un tema epidemiológico en algún grupo de pacientes o en algún centro, podía modificar los resultados. En ese sentido, pues esto se está, por supuesto, analizando bien, de ver qué impacto ha podido o no haber clínico, en el sentido de que no deja de ser un proceso, una enfermedad que puede causar confusión en datos. Pero ya les digo, en principio, afortunadamente, es un grupo, muchos años ya, no PETEMA, nuestros investigadores, nuestros más de casi 70, 80 hospitales en toda España están muy consolidados y, por supuesto, han intentado evadir o solucionar todo este tipo de asuntos que os he comentado. Muy bien, vamos con Javier Granda Revilla, periodista freelance, que nos deja también un par de preguntas para el doctor Bladé. Esta primera muy interesante. Dice, la investigación del papel de la sustancia amiloide en Alzheimer ha sido muy estudiado. ¿Qué lecciones se han aprendido que puedan aplicarse a otros órganos? Bueno, toda la investigación en general, toda la tecnología, la innovación repercute en que si estudias muy bien una enfermedad y tienes tecnología para aquella, puedas estudiar a otras, ¿no? Esto es cierto, pero aquí el Alzheimer también es debido al depósito de una sustancia que se llama amiloide, pero no tiene nada que ver con la amiloidosis de cadenas ligeras del depósito y tampoco con la amiloidosis familiar. Por tanto, es un tema completamente distinto desde el punto de vista de mecanismo etiopatológico, causa, etc. Y, de hecho, cuando explicamos la amiloidosis a los estudiantes de medicina, les decimos, y que ya lo he comentado un poquito antes, la amiloidosis afecta y puede afectar a todos los órganos. Si efectuamos biopsia, encontraremos depósito amiloide en la glándula salival, recto, grasa subcutánea, órganos, tubo digestivo, excepto en el cerebro, en el sistema nervioso central. Es decir, que la amiloidosis del congreso que estamos hablando, tanto la familiar hereditaria como la de cadenas ligeras, no afecta al sistema nervioso. Aunque la investigación de unas enfermedades comporta avances tecnológicos que se pueden aplicar a las otras.
Muy bien. Javier Revilla también nos pregunta que qué unidades de referencia hay en nuestro país para esta enfermedad, claro, aparte del Clinic. Sí, en nuestro país está el Clinic, que ya digo que en 2012 pues hicimos esta unidad de referencia para el estudio de amiloidosis, tanto familiar como la amiloidosis del hematólogo de cadenas ligeras, pero luego hay otros grupos que también conocen muy bien y trabajamos en conjunto, hacemos estudios en PETEMA sobre el tratamiento de la enfermedad, una guía clínica, la recogida de datos, por ejemplo, sobre el daratumumab en monoterapia en pacientes en que habían fallado otros tratamientos. Y en este sentido, los grupos que más ven, manejan y conocen la amiloidosis son los grupos que también más conocen el mieloma múltiple, que es una enfermedad parecida. Y en este sentido, pues tenemos, como no, varios centros de Madrid, los principales hospitales todos. Tenemos la FE de Valencia, el Clínico de Valencia, Salamanca, obviamente, Pamplona, la Universidad de Navarra, etcétera. Es decir, también algunos centros de Andalucía, Murcia. Es decir, que prácticamente todos los grupos que trabajan en mieloma conocen también la amiloidosis y luego intercambiamos experiencias. Paco Romero, periodista freelance, pregunta al doctor José Francisco Tomás, ¿cuáles son las principales iniciativas de investigación que tiene en marcha el grupo PETEMA? Imagino que serán innumerables. No sé si a lo mejor en amiloidosis bueno, nos podemos centrar un poco. Bueno, a ver, como comentábamos antes, nosotros actualmente tenemos, digamos, incluyendo pacientes, reclutando pacientes y como estudios activos abiertos, no estudios que ya están en seguimiento de finalizar, es decir, estudios, digamos, vivos, con reclutamiento ahora mismo tenemos 51 estudios. Las enfermedades o los procesos, digamos, que tienen una mayor relevancia son fundamentalmente, como decíamos en el origen del grupo, eran las hemopatías malignas, son fundamentalmente el grupo español de mieloma múltiple, es decir, las iniciativas y los ensayos relacionados con el mieloma múltiple. Y aquí podríamos, como ha comentado el doctor Bladé, incluir aquellos estudios relacionados con amiloidosis. Es decir, no hay un ensayo ahora mismo con amiloidosis reclutando fármacos, pero sí que hay distintas iniciativas, como comentaba el doctor Bladé, para analizar el tratamiento de amiloidosis dentro del grupo español de mieloma que está incluido, como comentamos, en PETEMA. Aparte del mieloma múltiple, son las leucemias agudas, tanto la leucemia aguda linfoblástica como la leucemia aguda mieloblástica, las que también condensan o acumulan un mayor número de estudios e iniciativas de investigación. Pero, como también decía, otros procesos, como puede ser la leucemia linfática crónica, también hemopatías benignas, como puede ser la púrpura trombótica idiopática. Es decir, realmente el grupo de enfermedades que está incluido en los estudios es muy abundante, sabiendo que quizá lo más relevante, como he dicho, es hemopatía maligna, dentro de hemopatía maligna, mieloma múltiple y leucemias agudas. Paco Romero también pregunta al doctor Joan Bladé, ¿cuáles son los principales retos pendientes en el manejo de la amiloidosis a día de hoy? Bueno, a día de hoy, el primer reto que hay es el diagnóstico precoz, porque ya hemos dicho que es una enfermedad no solo rara, sino muy rara, que fijaros, en España se diagnostican unos 400 casos nuevos al año. Por tanto, muchos médicos, pues durante años no ven un paciente con amiloidosis. Entonces, cuando un paciente con amiloidosis va a una consulta, a veces el médico no piensa en aquella posible enfermedad y todo esto lleva a un retraso en el diagnóstico. Cuanto más retraso haya en el diagnóstico, mayor afección orgánica, cardíaca, renal, hígado, sistema nervioso periférico. Vamos a tener, por tanto, primer paso,
diagnóstico precoz para tratar antes. Segundo, aplicar el mejor tratamiento lo antes posible. Y en este sentido, sí que desde no tener prácticamente nada con melphalan-prednisona había menos del 5% de respuestas completas. Ahora tenemos más del 50%. Por tanto, el mejor tratamiento con los nuevos fármacos basados en bortezomib en combinación con daratumumab. Eventualmente, también en cuanto al tratamiento, en pacientes que, por ejemplo, están en diálisis y han alcanzado una respuesta completa de la proteína, ya no está la proteína, para sacarlos de diálisis les podemos efectuar un trasplante renal. O si un paciente tiene una afección cardíaca predominante y la enfermedad, por lo demás, está controlada, le podemos efectuar un trasplante cardíaco y eventualmente un trasplante de médula posterior, lo que llamamos tándem. También perfeccionar el autotrasplante de progenitores hematopoyéticas, antes llamado de médula ósea, que se aplica a un 20% de pacientes con resultados muy positivos, ¿no? Esto, y luego hay, que lo he mencionado de pasada, mecanismos de eliminación de las fibrillas ya depositadas, que espontáneamente las fibrillas depositadas, si el paciente responde al tratamiento y no se depositan más, también mejora y pueden mejorar la afección cardíaca, renal, etcétera, de las fibrillas depositadas. Pero se están investigando sustancias, moléculas pequeñas, que ayuden a disolver estas fibrillas ya depositadas con mayor rapidez. Pero esto va a un ritmo mucho más lento. Terminamos con Paco Romero y volvemos con la pandemia. Nos pregunta el doctor Blade, ¿cómo está afectando la pandemia a los pacientes con amiloidosis y a su manejo clínico? Bueno, en parte ya ha sido abordado y respondido por el doctor José Francisco Tomás, pero quizá añadir, ya he dicho que en la situación de colapso que vivimos en marzo, abril, pues sí que podía impedir a lo mejor algún tratamiento de estos que se apliquen mensual en el hospital de día y tal. Pero esto fue lo mínimo. Como los pacientes con amiloidosis llevan corticoides, pues hemos disminuido la dosis de corticoides simplemente para disminuir un potencial aumento de susceptibilidad al virus, que tampoco lo sabemos, pero fue una medida prudente. Y otra medida fundamental ha sido lo de las visitas telefónicas. Es decir, reducir al máximo los análisis y las visitas. Y cuando el paciente se efectúa la analítica, entonces estar en contacto con él y en lugar de hacer una visita presencial en el hospital, en la consulta, se llama al paciente y se le dice, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? De aquello que le pasaba, oh, estoy mejor o peor. Haces la visita telefónica y luego le dices, mire, pues de sus análisis, del riñón está mejor, de esto, tal. Pues ahora, fíjese, tome la medicación que le prescribo, que la tiene, la va tomando y en lugar de hacer un control en un mes, como los análisis están muy bien, los haremos en 2 meses. Y veremos si la visita es presencial o telefónica, porque ya imagináis que en las salas de espera, en particular de un hospital, pues puede ser un sitio de alto riesgo de contagio. Por tanto, todas las medidas lo más prudentes posibles en que el paciente esté el mínimo tiempo en el hospital. Pero, si precisa la administración de bortezomib, que se efectúa por vía subcutánea, o la administración de daratumumab, que también será subcutáneo, pero aún es por vía endovenosa, el paciente, si requiere tratamiento, debe recibirlo, porque la enfermedad es lo suficientemente grave. Y en este sentido, no hemos tenido problemas COVID en pacientes con amiloidosis. Vamos con Eva Fariña, del Médico Interactivo.
que nos pregunta el doctor Bladé, si aparte de los hematólogos y neurólogos, ¿qué otros profesionales sanitarios están implicados en el abordaje de la amiloidosis y el papel del médico de atención primaria? Entiendo que es su diagnóstico. Vale, pues muy interesante la pregunta, porque eventualmente todos, y en nuestra unidad de amiloidosis está el CORE, que son los especialistas fundamentales, pero luego está todo el hospital. Aparte de hematólogos y nefrólogos, neurólogos fundamental, cardiólogo, por supuesto, medicina interna. Luego, como ayuda, todos los de prueba de imagen. Y finalmente, para el diagnóstico precoz, es fundamental la ayuda del médico de familia o del médico de cabecera, para que pueda reconocer que aquel paciente, porque tiene, pues, que se le hinchan las piernas porque pierde proteína por la orina o tiene una insuficiencia cardíaca, presenta a lo mejor unos morados alrededor de los párpados, muy indicativos de amiloidosis, o que al paciente le ha crecido la lengua o se asocia, pues, una neuropatía a una pérdida de proteína por la orina. Si es crítico que el médico de familia conozca la enfermedad para sospecharla y derivarla lo antes posible a un centro donde se pueda efectuar el diagnóstico y eventualmente el tratamiento. Vamos terminando ya, nos quedan un par de preguntas. Antonio nos preguntaba que qué países se consideran hoy en día referentes en amiloidosis. Bueno, países, pues, si nos centramos en Europa, tenemos el grupo de Pavía, de Italia, donde el doctor Merlini ha elaborado la red esta de estudio de amiloidosis, que no solo es para pacientes italianos, sino que van pacientes de todo el mundo. Es un centro de alto prestigio, tanto a nivel de investigación como de tratamiento y clínica. Por eso hemos establecido el premio que, cuando se ha interrumpido la grabación, digamos, hablaba yo del premio Gianpaolo Merlini, que se dará por primera vez en este congreso y en todos los siguientes a las personas más una vez, uno cada 2 años, a persona elegida como referente en amiloidosis, ¿no? Este año corresponde al doctor Merlini por su legado de más de 40 años de trabajo en esta enfermedad. Luego está el grupo de Londres, del Reino Unido, también muy potente. Está el grupo alemán de Heidelberg, también muy potentes en cuanto. Y luego estamos, pues, España, nosotros mismos, el grupo español de mieloma, que también abarca, como he señalado, doctor Tomás, la amiloidosis. Portugal es referencia en amiloidosis familiar, fundamentalmente. Francia también, es decir, que todo lo que llamamos Occidente, pues, es referencia en amiloidosis. Luego, en Estados Unidos, pues, la Clínica Mayo, referencia mundial en tantas enfermedades, pues también en la amiloidosis, y también el grupo de la Universidad de Boston. Serían los principales. El Memorial también hacen algunas cosas en Nueva York, pero básicamente en Estados Unidos, Boston y la Clínica Mayo. Ya para terminar, nos ha llegado una pregunta al chat que yo creo que ya se ha respondido. Nos comenta, la amiloidosis es una enfermedad que involucra varias especialidades. ¿Qué estrategias tenéis en España para aumentar el diagnóstico precoz? Bueno, pues la estrategia es darla a conocer en lo que sea posible. Y en este sentido, pues, por ejemplo, aquí en Barcelona, pues vienen médicos
periódicamente, al menos 2 o 3 veces al año, de otras instituciones, pues están 3 días con nosotros para ver pacientes, ver nuestra unidad y ver lo que hacemos con pacientes con amiloidosis, ¿no? En los congresos, ahora todo esto virtual online, pero tenemos diseminar básicamente el tema del diagnóstico, de las claves, los detalles, los datos clínicos, manifestaciones que nos pueden conducir a la sospecha diagnóstica de la enfermedad. Es decir, esto es fundamental. Y luego, otro hecho importante es que la amiloidosis hace unos 20 años no tenía prácticamente tratamiento de la enfermedad. Y ahora tenemos tratamientos. Y al tener tratamientos, pues también todos los médicos de familia, los especialistas y tal, están más motivados, si cabe, en efectuar el diagnóstico lo antes posible para que el paciente se pueda beneficiar. Antes no había tratamiento y ahora sí. Y esto marca mucho la diferencia. Muy bien, pues no nos quedan más preguntas. No sé si alguno de los dos intervinientes queréis añadir algo para terminar. No, sí, simplemente pues que bueno, que yo sé que en España para el congreso anterior había más de 150 inscritos, ahora seguramente superaremos los de 100 y que, bueno, pues tener este evento que no puede ser en Tarragona, mi lugar de origen, no es Barcelona, sino Tarragona, pues que no pueda ser allí, pues al menos que lo podamos tener online y que esto pueda servir para conocer mejor la enfermedad y poder efectuar diagnósticos y tratamientos más precoces. Tomás, no sé si quiere añadir algo para terminar. No, yo creo que el doctor Blade lo ha expresado. Yo creo que es para PETEMA es nuestra misión el apoyar este tipo de iniciativas y que se llevan a cabo gracias porque tenemos muy buenos investigadores, como es el caso de Joan Blade, al que nosotros agradecemos pues siempre toda su trayectoria, que su trayectoria profesional además va muy ligada a PETEMA. O sea que enhorabuena por la iniciativa y estoy seguro que va a ser un éxito. Pues muchas gracias a los dos y a los que nos están viendo, recordaros que el vídeo de esta rueda de prensa quedará colgado en Emotube para aquellos que no han podido asistir y aquellos otros que quieran volver a visualizarlo. Muchas gracias a todos los que nos habéis dedicado un espacio de tiempo en esta mañana de lunes y hasta la próxima.